Aquí comienza La constancia que me parió, con Antonio Serrano. Entrenador de baloncesto en varios países, comentarista de la Euroliga en DAZN. Aquí tenéis a Piti Hurtado, un auténtico crack. Piti Hurtado, entrenador de baloncesto, comentarista deportivo. Buenas noches, Piti. Muy buenas noches, Antonio. Encantado de estar contigo, que has pasado al otro lado de la pantalla, macho. Pero bueno, ¿sabes lo bueno de estar en este lado? Que aquí puedo decir, pero Piti. Que es lo que me decía Guillermo, ¿verdad? Yo te voy a decir una cosa, y te lo digo de corazón, ya sabes que Movistar se había convertido ya en una fábrica de salchichas, que ya se iban haciendo las cosas y ya no existía mucho el sentimiento ni nada. Y yo te digo, Piti, que cuando tú te fuiste me dio mucha pena, tío. O sea, que realmente lo noté. O sea, noté tu falta. Mira que por ahí pasaban muchos comentaristas, pero se había creado buena relación contigo y la verdad que me dio pena, oye. Bueno, yo también me dio un poco, pues, me dio lástima de perder el día a día con gente como Cantelli, contigo, con Guillermo, con Daimiel, con muchísima gente. La verdad es que yo sé lo que perdía, que es tanta gente que me enseñaste y dice, pues bueno, a hacer televisión o por lo menos me lo hiciste ir lo más agradable posible. Y la parte humana, yo en todo lo que he hecho laboralmente en mi vida, a mí me ha gustado, pues bueno, estar cercano o intentar estar cercano, ¿no? Seguramente hay con gente con la que no conectas, con la gente con la que no tienes química, pero allí sí que había gente, pues bueno, joder, que estuvisteis muy majos desde el minuto uno, ¿no? Yo también, al no ser periodista ni de carrera, ni de cuna, digamos, sí que me acercaba allí, pues bueno, un poco con el respeto de intentar preguntar y aprender de todos vosotros que lleváis tanto tiempo, ¿no? Pero al final, Piti, estás hoy en el podcast de las buenas personas. Tú lo eres, pero porque además es que sabes qué pasa, que tú conectaste muy rápido con la gente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Con maquillaje, con las cámaras, con los de sonido, con tal, Con ¿sabes? Con los Albacete. auxiliares. ¿Sabes? O sea, que fue muy rápido, tío. Sin hacer nada lo conseguiste. Bueno, pero vamos al principio. Piti, eres de Cáceres, ¿eh? Últimamente estoy metiendo la pata mucho. Tú eres de Cáceres. Soy de Cáceres, sí, y nací en Cáceres y he vivido, bueno, mucha parte de mi vida en Cáceres. Ahora, terminando la temporada, nos volvemos para Extremadura, toda la familia. Y sí, yo soy, pues bueno, alguien que tenía que haber sido licenciado en Derecho, pues una carrera normal, haber sido abogado ahí en capital de provincia, pero al final, pues bueno, el deporte, el baloncesto se cruzó en mi vida y empecé muy joven tanto a jugar como a entrenar y a partir de ahí, pues bueno, distintos caminos. Y soy un poco culo inquieto como tú, Antonio. Al final nos gusta probar distintas cosas y probando, pues de repente aparecí también en los medios de comunicación. Y Piti, esto me sorprende, esto que me dices de que ibas a igual a tirar por el camino del derecho, porque yo siempre pensé que querías ser policía, porque como todos los amigos que traías a ver los partidos eran policías. Qué fenómeno, qué memoria. Es que coincidió una época, yo creo que era playoff, y es verdad que un par de amigos policías nacionales me dijeron, oye, joder, que queremos ir, somos muy aficionados a la NBA. Y luego coincidió que otros dos chavales que yo había entrenado, uno de ellos también era geo, era antidisturbios. Y fue como no sé si en semanas contiguas que sí, que ya hubo un momento en el que me dijiste, pero ¿qué te pasa, macho? Nos sentíamos más seguros esas noches con tanta policía por allí. Piti, ¿y de qué jugabas? Me imagino que de pívot no. No, de vivos no, o sea, pues las posiciones exteriores, ¿no? De uno y de dos. Lo que pasa es que muy pronto, con 14, 15 años, pues llegó el franciscano de turno, el que llevaba un poco el deporte, y me dijo, mira, tú sigues jugando en el equipo B, que te lo vas a pasar muy bien, pero ya tienes que empezar a entrenar, ¿no? Y en una fiesta de San Antonio, que era el nombre de mi colegio, pues empecé a entrenar un grupo de pequeños y a partir de ahí, pues bueno, me tocó más dentro de lo que es ser entrenar, comunicar deporte y claro, al hacerlo desde adolescente, pues muy pronto empecé o sea, a recorrer un camino que normalmente lo recorres pues a partir de los 19 o 20 años, ¿no? Entonces hice muchas cosas muy joven ahí en mi ciudad. También tuve la suerte que cuando cumplí 18 el equipo de baloncesto del Cáceres CB ascendió a la CB y aquello en el año 92. En el año 92 en muchos sitios fue importante, en Barcelona, a nivel nacional, en Sevilla, ¿no? Con la Expo. Y ahí en Cáceres todos los equipos ascendieron, excepto el de fútbol, el fútbol sala, voleibol, el baloncesto, todos subieron
a la primera división y el Cáceres ascendió a CB y fue como si, no sé, como si la modernidad llegara a esa capital de provincia y a mí me sirvió pues para hacer muchas cosas y conocer a mucha gente en el mundo del baloncesto que luego me abrieron puertas. O sea, que Cáceres estaba on fire en ese momento. Me Sí, imagino que ay, Piti, que te me vas. Que como le pasó a Cantabria, ¿no? Cuando estaba el Lobos claro, Cantabria, el Teca, el exacto. Racing. O sea, esto es de subir y bajar en este tipo de ciudades. Piti, pero claro, tiene que llegar un momento en el que uno dice, o yo me pongo a estudiar, me voy a la universidad, o yo me voy por el camino de baloncesto. Y ese camino, ¿cuándo le coges? Pues mira, yo creo que ahí confluyen dos cosas. Una, yo estaba terminando la carrera, me quedaban pocas asignaturas, pero esta te va a gustar. Mi padre, que bueno, es economista, asesor fiscal, decidió, cuando yo ya había empezado la carrera de Derecho, también matricularse. Entonces yo iba a clase, iba a exámenes con mi padre. Yo llegué a copiar a mi padre, que algún examen que yo no llevaba bien preparado. Total, que hubo un momento en el que él me fue superando y terminó la carrera, a mí me faltaban 3 asignaturas. Y me sale una oferta del Cáceres CB ya como totalmente profesional, primero como delegado de equipo, digamos que completaba llevando cantera, pero ya era dedicarme full time. Entonces todo el mundo, mi madre en paz descanse, un montón de gente, pero ¿cómo no vas a terminar? Poco a poco termina la carrera, pero ya fue cada año una cosa diferente y ya el baloncesto fue una vorágine. Y ya no pudiste acabar. Y no te has metido a la UNED, ¿no? No, bueno, lo intenté en algún momento, pero ya los planes antiguos pasaron a no sé cuántos créditos, tal. Total, que mi padre tiene la orla colgada en la cual salgo yo, pero yo no terminé la carrera porque la foto sí que me la hice, ¿no? Entonces es un fraude, claro. Bueno, Piti, sí, siempre hay tiempo. Entonces empiezas ahí en el Cáceres y ¿cuál es la evolución? Bueno, pues en el Cáceres he hecho de todo, cantera, lo típico, infantiles, cadetes, delegado del primer equipo, también fui estadístico, segundo entrenador, y hay un momento en el que ya, como tú dices, los equipos bajan y suben en este tipo de ciudades pequeñas y hay un problema económico, el club, bueno, pues pasa muchos problemas, pero antes de descender, el entrenador que me da más bola, que es Alfred Julve, sale, a mí también me rescinden el contrato y yo decido irme un semestre a Estados Unidos, a Salt Lake City, me voy a la Universidad de Utah y a partir de ahí ya hago un poco mi camino fuera. Se dice que no eres entrenador hasta que no te echan de algún sitio. A mí me echan en ese momento de mi casa, lo paso mal porque bueno, es como decir, joder, si yo llevo aquí toda la vida y soy de aquí y tal, pero es lo mejor que me pasó porque empiezas bueno, pues a buscarte tú un poco la vida, a darte cuenta que el mundo es mucho más grande, que no lo que es tu entorno más seguro y me voy primero a Utah, luego me fichan en Mérida en Liga EVA, luego me voy a Zaragoza, de segundo entrenador con el CAI Zaragoza y empiezo a ver otras realidades. Y Piti, me interesa mucho esto. ¿Cómo es llegar a un vestuario, ¿no? Porque claro, ahí cada uno es de su madre, de su padre. Tú rápidamente ya decías, este me va a dar por saco, es el líder, lo veía rápido. Bueno, al principio me cuesta más, por eso te digo que claro, cuando estaba como segundo entrenador, siendo un segundo entrenador muy joven, que nos habíamos clasificado para la Copa del Rey, a mí me parecía que el éxito era facilísimo, o sea, que llegabas, fichabas a Orenga al otro, y bueno, y luego, efectivamente, cuando hago un poco de carreteras secundarias y me toca coger el autobús, irme, recorrerte, pues, pueblos y equipos de Liga EVA y tal, entonces ya te empiezas a dar cuenta que la personalidad de cada uno es importante, ¿no? Fichas, en principio son todos españoles, no había tanta diversidad como ahora, y sí que te das cuenta un poco que los veteranos van, los que son de casa, los veteranos que ayudan a los jóvenes o que pretenden ayudar o que parece que ayudan o que ayudan al entrenador que es más joven o que en el fondo no lo están ayudando. Bueno, muchos intereses, ¿no? Y realmente es una experiencia de vida. Oye, Piti, ¿y esto de Japón, cómo surge o de dónde aparece? Bueno, Japón llega un poco más tarde, porque yo posteriormente a esta etapa que te comento, voy a México, hago una experiencia con los Soles de Mexicali, que es un sitio fronterizo alucinante muy cerca de Tijuana, y luego monto algunas escuelas y tal, y Espera, Piti, espera, que es que eso no lo sabía yo. Cuéntamelo un poquito mejor, pero ¿cómo caes ahí? bueno, pues caigo ahí porque necesitan a una persona que monte un proyecto de cantera en un club que se llama Soles de Mexicali. La ciudad se llama Mexicali porque es frontera México con California, Mexicali. Y al otro lado de la frontera es Calexico, que es el nombre de un grupo de música, y Calexico es California, México. Esto está a 1 hora y media de Tijuana y de San Diego. Y bueno, un ingeniero que era el dueño del equipo me dice, le pide a un representante español
que traiga un entrenador español y allí caigo. Allí estoy un tiempo y, bueno, es alucinante, porque claro, es la frontera más, ¿cómo decirte, no? El contraste más grande que se puede ver, ¿no? El país más rico del mundo con una situación como es la de México. Pero, claro, yo como español, yo cuando iba a la frontera iba con mi pasaporte de Unión Europea y me brincaba la frontera como quería. Me saltaba las colas porque no tenía nada que ver. Pues tú llegabas a la gente fronterizo y te decía, español, ¿que eres el marido del Barcelona? Le decías lo que te apetecía o le decías que de los Lakers o lo que sea y te dejaba pasar. Entonces era muy curioso porque pude observar esas dos realidades también durante un tiempo, ¿no? Lo que era el baloncesto en Estados Unidos de cantera y lo que era el baloncesto en México. Y claro, en 10 kilómetros de separación ves como un mundo y el otro. O sea, que fuiste como Kevin Costner en la peli, o sea, que de repente que había medios allí para trabajar. Bueno, no había muchos. El norte de México está mejor que otras zonas del centro. Ellos lo llaman el deporte ráfaga, es muy, muy gracioso, ¿no? Como son. Y intentaban empezar con cantera, porque allí tienen como un sistema muy copiado de los norteamericanos. En el instituto se juega baloncesto, en la universidad también, pero no tienen ese tipo de entrenadores, no tienen ese tipo de instalaciones, y entonces lo que necesitaban era un sistema un poco más de entrenadores de aquí de Europa o en España, que tenemos muy buenos entrenadores, y ahí empezamos a hacer un proyecto. Lo que pasa es que no duré mucho porque me nacía mi segundo hijo, Miguel, y tuve que volverme para estar con la familia, claro. ¿El siguiente paso después de Mexicali? ¿Cuál es? Bueno, pues de Mexicali vuelvo, estoy un tiempo dándole vueltas a lo siguiente que tengo que hacer y resucito el equipo de mi ciudad. El Cáceres había caído en concurso de acreedores, se había terminado aquello, había desaparecido, pero a los 2 años montamos un club en Les Plata, conseguimos que el equipo llegue a Leboro, ya ahí estoy de director deportivo y de entrenador, y después del Leboro quedo fuera. Y entonces es cuando me llaman de Japón primero y de Venezuela después. O sea, todo como muy diferente, ¿no? Y Japón es una de las aventuras de mi vida. Japón es muy, muy, muy chulo todo lo que pasó allí. Piti, o sea, cuéntame un poquito, cuando te bajas en Japón en el aeropuerto, ya me imagino que te viene un chofer a buscar o alguien del club y ahí comienza la aventura. El problema no es cuando te bajas del avión, Antonio, el problema es cuando te subes en Madrid al avión porque dices, esto no es ir a México que conocen mi idioma, o esto no es ir a Zaragoza, o no es ir a jugar contra los Lobos. No, esto es que están esperando que tú seas el entrenador, el líder de un proyecto en Sapporo, en la ciudad de Sapporo, que es la isla del norte, en Hokkaido, y tengo un par de anécdotas muy buenas. Yo agarro y los ayudantes que me reciben en el aeropuerto, pues vamos hablando en inglés, porque ellos hablan en inglés, obviamente, yo les digo, me gustaría aprender japonés. Entonces me miran así raro y se callan durante un rato y me dicen, vas a tardar más de 4 o 5 años en aprenderlo, es imposible, nada, tiene que ser en inglés. Entonces llego a la primera rueda de prensa y les digo, vale, no voy a aprender japonés, pero sí me voy a aprender 2 o 3 frases como un loro, ¿no? Entonces les digo, quiero decir, me llamo Piti Hurtado, soy el nuevo entrenador y me gustaría saludar a todos los aficionados y agradecer la oportunidad. Todo esto lo digo en japonés, le pido al de la televisión local de Sapporo que me lo corte y me lo mande, y en mi blog lo pongo porque ese mismo verano, esto es agosto aproximadamente, ese mismo verano Pep Guardiola había fichado por el Bayern de Múnich y la primera rueda de prensa la da entera en alemán porque había estado aprendiendo alemán, ¿no? Entonces yo agarro, lo pongo y pongo un titular, chúpate esa Pep, como diciendo ahora esto. Entonces me empiezan a llamar, tengo otra muy buena, porque me empiezan a llamar periodistas de España, ¿no? Pues el larguero, me empiezan a llamar, estamos en agosto, ¿no? Para rellenar también, como diciendo, primer entrenador español que entrena en la Liga Japonesa de Baloncesto, porque en fútbol en el pasado habían ido Charlie Resac, yo creo que había ido también Benito Floro, pero en baloncesto yo era el primero. Total, que me entrevistan y tal, y recuerdo una mañana, claro, si el larguero es a las 12 de la noche, 12:30, pues allí ya serían las 8 de la mañana. Entonces me levanto, yo allí, un calor húmedo, ¿no? Las islas, ¿no? Y me siento, mientras me está llamando el larguero, me siento en el váter, porque era la hora, ¿no? De sentarse. Y como tú sabes, pues allí tienen unos dispositivos en el váter de botones y tal, y todos los botones que yo tenía estaban con kanji, o sea, estaban con letras, con los ideogramas japoneses. Y yo empiezo a hablar por el teléfono y a darle a todos los botones que veía, ¿no?
Y hay un momento, Antonio, que digo, pero ¿cómo puedo tener tantísimo calor? O sea, qué calor, que estoy sudando por todos lados y tal. Ya cuelgo con los del larguero, muy majos y tal y cual, el láser, y me doy cuenta que, aparte de los chorros que tienen, por adelante, por atrás y tal, ese váter que me tenía en el apartamento que me puso el club, tenía calefacción y le había dado todos los niveles de calefacción y estaba toda la taza ardiendo. O sea, estaba aquello que digo, le daba todo por darle como un paleto, que era lo que yo era en ese momento en Sapporo, y estaba sudandito por todos los poros de mi piel. Oye, Piti, cuando conoces a tu equipo japonés, ¿qué nivel le ves? Bueno, es muy buena pregunta, porque el nivel táctico que le veo es flojo, diciendo, joder, lo que conocemos en España, las defensas, los sistemas y tal, les cuesta un poco, pero por otro lado les veo una capacidad de trabajo que, claro, yo les decía, vamos a trabajar hora 45 intensos, hora 45, 2 horas de entrenamiento intenso, que es una sesión más o menos correcta, ¿no? En España. Y claro, me miraban y decían, vamos a ver, si yo vengo aquí a las 8 de la mañana, hago todo el entrenamiento y hago solo hora 45, estoy en casa a las 11. Y lo normal es que ellos hicieran como una sesión de intensidad muy baja, pero que durara 4 horas. Y yo les decía, no, no, yo prefiero que hagamos esta sesión, nos vamos a descansar, coméis, os echáis un rato y por la tarde hacemos otra sesión interesante. Y te miraban con una cara de decir, pero no, no, si nosotros la costumbre que tenemos es estar aquí las horas, una hora detrás de otra, pero a un trabajo de una intensidad mucho más baja, ¿no? Porque ellos lo que trabajan mucho es la repetición, el tiro de media distancia, un poco así. Un equipo que los jugadores nacionales eran pequeños, o sea, no encontrar un japonés por encima de 1,98, 2 metros, no es nada fácil, y 2 americanos. Sería como un poco el baloncesto de los 80 en España, donde había 8 españolitos y 2 americanos que se la jugaban casi todas. Era un poco así. Y el público sacaba pancartas y decía, Sí. sí. No, Piti no, pero sí que son como muy... Tenían un speaker que era el que un poco llevaba la voz cantante. Entonces, tenían una pasión muy japonesa, o sea, dentro de cómo son, de ordenados y de organizados y de disciplinados, pues sí que animaban, pero claro, para nada con el nivel de burradas que podemos entender que se dicen en los playoffs en España, ¿no? Entonces sí que iban mucha gente a los pabellones y sí que veías que tenían bastantes socios y tal, y luego, cuando terminaba el partido, era muy curioso porque hacías una ronda de, cuando jugabas en casa, de saludar a todo el mundo, de ir chocando a todo el mundo y tal, y te daban regalos, te daban unas galletas, te daban como un pops, te daban tal, estaba muy curioso. Y ahí es cuando yo aprendí un poco, que ahora, claro, nos la hemos comido entera, el tema de las mascarillas. Yo recuerdo un día que llega el capitán, un tipo ya muy veterano, mayor que yo, Takehiko Orimo se llama, se ha retirado ahora, y nos dice, cuidado ahora cuando saludemos al público porque hay gripe. Digo, ¿cómo? Sí, sí, cuidado y tal. Entonces yo veía que el tipo iba haciendo la reverencia, no chocaba a nadie y llevaba puesta como una camiseta tal aquí. Entonces yo me quedaba así. Entonces luego, las siguientes veces que íbamos a los aeropuertos, me decían, ha dado la previsión del tiempo, contaminación que viene de China. Y veía a todo el equipo con la mascarilla puesta. Y todos con mascarilla puesta en el aeropuerto. Y yo, claro, yo en plan español de esta gente y tal y cual, ¿no? Pues fíjate que luego te terminas dando cuenta que ellos son muy, muy, muy pulcros, muy cuidadosos, y cuando hay gripe, de hecho, pasó también una vez que un jugador tuvo gripe, entonces, claro, a los 2 o 3 días que digo, oye, este lleva ya 2 o 3 días sin venir, yo, ya estará, ¿no? No, 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 está bien, pero no puede venir. Digo, ¿por qué? Porque los compañeros no lo aceptarían. Digo, ¿pero por qué? Porque los puede contagiar a los otros, y los otros no quieren ser contagiados. Entonces te quedas como diciendo, ostras, esto es otro mundo para mí, ¿no? Ahora empiezas a entender un poco estas cosas, ¿no? Piti, yo me imagino, si cuando yo me fui a Inglaterra a trabajar de camarero y a estudiar y me daban el día libre y decía, ¿qué hago aquí yo? ¿Me bajo al bar del pueblo? ¿Qué hago? Claro, tú cuando era tu día libre, ¿qué hacías, sabes? Bueno, esa porque el primer trimestre, Antonio, yo me ponía series en casa como diciendo, es que bajo a la calle, miras los letreros de las tiendas y no distingues una lavandería de un restaurante, porque claro, no sabes nada sobre la escritura de allí, ¿no? Y el primer trimestre mal, la verdad es que mal. Luego vino mi familia, hubo una serie de españoles que trabajaban en la Universidad de Hokkaido que me recibieron muy bien y ya empezamos a quedar y me empezaron a enseñar, y luego disfruté muchísimo. O sea, perdí mogollón de peso comiendo muy bien, porque la verdad es que a los sitios donde íbamos, es verdad que es totalmente distinta la gastronomía. Conocí un montón de sitios y tengo un recuerdo de las 2 temporadas que pasé allí, y a nivel personal, a nivel familiar y a nivel deportivo, muy, muy buenos. La verdad es que
la gente me trató muy bien. Es verdad que vas en una posición un poco privilegiada, ¿no? Porque no es un puesto de trabajo habitual, ¿no? Pero tengo un recuerdo fantástico de Japón. Piti, de la cultura japonesa, ¿con qué te quedas? Que te haya, no sé, te haya enriquecido para el resto de tu vida. En la parte buena, el respeto personal, o sea, incluso en los malos momentos no veías a nadie que fuera a hacer un gesto feo, que te fuera a intentar hacer de menos, ¿no? Ellos son hijos de la tradición, ¿no? Más que religión, o sea, la tradición es lo más importante y entonces pues son como son, ¿no? Y en la parte negativa, quizás pues la poca capacidad, que yo creo que por eso también, pues este tipo de entrenadores cada vez están más en boga allí, la poca capacidad de improvisar, ¿no? Nosotros somos de la cultura que somos, pues vamos sacando cosas, incluso en España cuando miramos a otro sitio y decimos lo que pasa en España no pasa en ningún sitio. Luego miras en Latinoamérica, ahí se ha ido otra vez un poco, ahí recuperamos, miras en Latinoamérica y los tiempos son diferentes. Allí en Japón nosotros planificábamos el mes y claro, durante el mes pasan muchas cosas que tú podías decir, oye, los veo muy fatigados, vamos a dar mañana un poco más de descanso por la mañana. Y se bloqueaban, mis ayudantes, delegados, el gerente, se bloqueaban, ¿no? Entonces, no digo negativo, pero sí la parte de adaptarte era que ellos eran, bueno, pues muy diferentes, ¿no? Y entonces, un poco con la empatía que llevas, pero también con un choque, había veces que no era fácil comunicarte. Piti, ¿cómo empiezas en los medios de comunicación? Bueno, a la vuelta de Sapporo me sale ir a Venezuela, que es totalmente distinto, ahí quedamos semifinalistas de la Liga Venezolana, es muy divertido ese periplo, pero enseguida, ese mismo verano, pues mira, estando contigo, que también tienes mucha relación, Antonio Daimiel me dice, oye, mira, se han quedado con los derechos de la Liga CB, están buscando comentaristas y tal, y puedes contactar con esta persona. Total, contacto con ellos, me hacen una prueba. Yo ya había trabajado para Marca Televisión en otra temporada, para Euroliga, medios en Extremadura. Me hacen una prueba como comentarista. Tú sabes que como el comentarista siempre suele ser, digamos, el especialista, ¿no? Pues no sé, todos los que tú has visto pasar por allí, ¿no? Pues Juan Orenga, Nicolás Loncar, o sea, gente que ha jugado, ¿no? O antiguos entrenadores o lo que sea, no se le hace una prueba al especialista, ¿no? Se le presupone que sabe, ¿no? A mí me llaman y me dicen, vente a hacer una prueba. Recuerdo que hago la prueba, que me trata muy bien Antonio Lamolda, hago la prueba y cuando vamos a mitad del primer cuarto, me sacan Espera. La prueba te la hace Antonio Lamolda. No me la hace la Molda, hace de narrador en un falso directo, ¿no? Ajá, entonces la Molda hace de narrador y yo soy el comentarista y hay algunos de los jefes viendo fuera del estudio antiguo del cuarto de las escobas que se llamaba arriba el partido, ¿no? Era un partido de Euroliga que me dijeron que me preparara. No llevábamos ni la mitad del primer cuarto cuando me sacan de allí y me dicen, pero tú has hecho esto ya, ¿no? Le digo, sí. Dice, vale, no, disculpa y tal igual. O sea, como que medio se disculpan por haberme hecho la prueba, ¿no? Porque yo entiendo que no le han hecho la prueba a periodistas, becarios o lo que sea, lo mismo sí, pero a comentaristas especializados, pues no se lo hayan hecho a mucha gente, según mi sensación que saqué de allí. Y nada, enseguida firmamos un contrato para hacer NBA y Euroliga y nada, yo desde el principio con muchas ganas de aportar, un poco lo que era mi visión y con muchas ganas, como decíamos antes, de hacer equipo ahí en el Plus, claro. Bueno, Piti, es muy gracioso porque tú empiezas a innovar ciertas cosas, ¿no? La Pitipedia y empiezas a hacer cosas en la pantalla y claro, te vas dando cuenta que las cosas no son tan sencillas, que no es lo mismo hacer tú algo que cuando tienes que hacerlo pues, con un equipo técnico Exacto. que no es tan fácil, ¿no? Y yo me acuerdo que, claro, tú hacías unos pasos ya elaborados, ahora va a lanzar a canasta, no sé qué, no sé cuántos, y claro, si las imágenes no te las iban soltando, ¿no? Se creaba ahí unos momentos de tensión, pero yo te he visto con bastante paciencia y poca mala leche. Bueno, porque yo creo que era lo que tenía que hacer. O sea, el ecosistema que me encontré era de gente que llevaba, no sé, mínimo 10, 15 años trabajando ahí, con mucha capacidad, como te digo, mucha capacidad, mucho talento, mucha experiencia en grandes eventos y en hacer lucir derechos muy buenos. Por otro lado, también yo veía en algunas de esas personas
pues gente que está muy quemada y sobre todo que te miraban con lupa al principio, ¿no? A ver este de qué viene y cómo viene, ¿no? Entonces yo iba con mucho respeto, oye, mira, he preparado esta pieza, a ver qué te parece. Pues claro, las primeras veces era como, sí, ahora cuando podamos y tal igual, pero no había una costumbre de preparar una pieza cerrada para un tiempo muerto, o sea, era pues las colas que se pudieran meter, ¿no? Que se prepararan abiertas y tal, y yo pues llevaba lo mismo, pues eso, un VTR que se llama, que lo aprendí después de 1 minuto y medio, donde iba explicando unas cosas o unas colas también, pero como tú dices, me lo tenían que tirar para que mi discurso, digamos que fuera en timing con lo que estaba pasando, ¿no? Entonces a veces pues pasaba eso, ¿no? Que te quedabas un poco como diciendo, ostras, ¿no? Tira ahora esta otra, ¿no? Pero también era que me entendieran. Yo entiendo que allí va mucha gente de carril durante muchos años y hacer algo diferente, pues también me encontré con mucha gente que me ayudó mucho y con algunos que me bloquearon un poco el rebote, ¿no? Pero yo creo que esa es la vida, ¿no? Eso funciona así, ¿no? Sí, yo creo que lo que pasaba es que, bueno, había mucha gente que llevaba muchos años, ¿no? Y tú entraste con una ilusión irrefrenable, no parabas de hacer cosas y entonces era como, bueno, tranquilo, ¿eh? Poco a poco, no nos estreses tampoco mucho. Oye, Piti, ¿qué me puedes contar de la relación con Anthony Daimiel? Que es bueno, la primera entrevista que se hizo en este podcast. Bueno, muy buena, ¿no? Yo creo que Anthony quizás es una referencia tanto en lo profesional como en lo personal. De hecho, me ha pasado, esto lo cuento poco, ahora que estamos aquí en confianza, que alguna vez que he tenido alguna entrevista de trabajo y me han preguntado, oye, pero ¿por qué tienes que ser tu comentarista o tal? Digo, mira, pues tengo que ser yo porque el mejor es Anthony Daimiel y no lo podéis fichar pues no va a salir donde está, ¿no? Y entonces se quedan así como diciendo, entonces tú eres el segundo mejor. Digo, no sé si soy el segundo mejor, el primero no lo voy a ser porque Anthony es el mejor, pero yo creo que puedo disputar la segunda posición. Bueno, la verdad que yo creo que fuiste como una pieza muy importante, ¿no? En esas retransmisiones, porque le dabas ese toque técnico que quizás ahí, vamos, no lo había, ¿no? Ahí hay mucha gente que entiende baloncesto, pero bueno, no al nivel en el que tú estabas. Diferente, ¿sí? Entonces, y esa época, bueno, pues llega un momento que se termina, ¿no? Es una época, Antonio, te diré que la viví con mucha ilusión, como tú has dicho antes, con mucha alegría de hacer cosas que no había hecho antes, que me tocaran retransmisiones muy chulas, como la retirada de Kobe Bryant, como hacer All-Star con Guille y con Anthony, meterme un poco intentando como invitado, ¿no? Pero intentando aportar, como tú decías, cosas. Fue muy duro en lo físico, porque yo no había trabajado de madrugada, ¿no? Y tú sabes que al final adaptarse a eso es un mundo en cuanto a la ansiedad de la comida, los horarios de descanso y todo eso, ¿no? Pero aquello se termina así, porque hay un momento en el que, bueno, yo voy avanzando, o sea, yo creo que hay un momento en el que tanto por la parte de Euroliga y ACB, ellos tienen unos equipos hechos, que están a llamar de Moro y compañía, estaba en ese momento Nicolás Loncar, David Carnicero, entonces yo ahí hacía cosas, pero no iba a llegar a la posición titular, digamos. Y la parte de la NBA tampoco me lo planteaba, ¿no? Porque Guillermo y Anthony son referencias, amigos, y entonces me llega esa posibilidad, ¿no? Esa posibilidad de, oye, mira, nos hemos quedado con la Euroliga y queremos que vengas, ¿no? Entonces yo ahí pienso, porque yo me vengo a Madrid a vivir precisamente a Tres Cantos por la ubicación de los estudios del Plus, ¿no? Entonces yo ahí tengo que pensar bastante en qué es lo mejor, tanto para mí como para mi familia. Y Dazón me llama, Dazón me quiere dar una posición y ahí tengo que tomar una decisión en ese momento. Y bueno, como todas las decisiones que se toman en la vida, ¿no? Como las que hemos tomado todos últimamente. Claro, hay que reconocer que tú cuando me expones toda esta retaila de trabajos que has tenido, pues eres un valiente, Piti, porque mucha gente pues hubiese hecho la carrera de Derecho, se hubiese metido en un despacho y venga ya y a pasar la vida, ¿no? Y claro, tú has tenido muchos cambios de trabajo, que eso es bastante inestabilidad, pero bueno, oye, ha sido a mejor, a mejor, a mejor. Y cuando llegas a la zona, ¿qué te encuentras allí? Después de estar en el pedazo de edificio de Movistar y con tantos medios, y llegas ahí y Dazón, ¿qué es? Bueno, pues Dazón en un principio es pocas personas, es un proyecto de se habían quedado en pocas semanas, hacen una revolución porque se quedan con los derechos de varias competiciones importantes, ¿no? Entonces al principio es como, bueno, ¿esta gente quiénes son, no? Nadie sabía y demás, ¿no? Ahí me lo plantean, me reúno con un poco el que era el jefe de lanzamiento aquí en España, me dice lo que quieren y demás. Y claro, efectivamente, hay un momento en el que dice, si yo me quedo en Movistar, estamos hablando que me quedo en
pues, una de las empresas más grandes de España, ¿no? Telefónica, tenía la oferta para renovar, los jefes incluso me dicen, oye, ten cuidado, a ver dónde vas, porque yo les digo, oye, tengo esta posibilidad, no sé cómo lo veis, ¿no? Eh, Se produce ahí un momento de duda, ¿no? Pero yo digo, pues, ¿para qué estamos aquí, no? O sea, habrá que intentarlo, ¿no? Yo no sé por qué, pero tengo ese punto romántico de intentar algunas cosas y verlo, ¿no? Es verdad que hay un momento con la pandemia, porque claro, a los 4 o 5 meses de estar ahí, de repente se para todo, pero se para absolutamente todo. Telefónica, claro, es una empresa tan grande que tiene capacidad para seguir haciendo cosas. En DAZN no solo se para todo, sino que la Euroliga, que es la competición que yo voy a un poco a, no sé, llámalo, comentar o coordinar, liderar, lo que sea, eh, es la única competición de todo el baloncesto y de prácticamente todo el mundo que se cancela, o sea, que deciden cancelarla por las razones que ellos tomaron. Y claro, yo me quedo como diciendo, ostras, y ahora la temporada que viene, ¿qué va a pasar? O sea, me quedo un poco como diciendo, he decidido irme de un sitio porque la NBA se retomó, mal que bien se retomó en la burbuja de Orlando, la CB también, y yo hay un momento en el que digo, ostras, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, a tirar para adelante y viendo ahora, después de 3 años de aquella decisión, yo estoy contento. Es verdad que hay cosas muy diferentes, o sea, como yo trabajaba los programas y los platós y lo que pasó en Movistar, pues joder, disfruté un montonazo y hice cosas, si recuerdas, hicimos una vez la Wikipedia que Barclays, Shaquille O'Neal, la tele americana la destacaron y todo eso, estuvo muy bien, pero en DAZN también he tenido la posibilidad de hacer un montón de cosas que yo en Movistar sé que no podría haber hecho. ¿Por qué? Porque hay grandes periodistas que hubieran estado un poquito por delante de mi capacidad, ¿no? Bueno, Piti, ahí lo bueno es que en DAZN me imagino que serás de los sheriffs y que has ido, bueno, pues diseñando un poco la estrategia de esta cadena de pago y bueno, y que ahora estás contento y estás bien, ¿no? Sí, de hecho hubo un momento cuando se llegó al acuerdo entre DAZN y Movistar que me dijeron, esto fue de un día para otro, oye, mañana tienes que ir a comentar, tenéis que ir a comentar y narrar partidos a Movistar. Y fue volver, es verdad que era en una fase de la pandemia que había poca gente, fue como muy raro, pero fue decir, bueno, ya ahora vengo y voy a hacer el Real Madrid con el Maccabi, el otro, y saludando a gente y toda la gente, los de sonido, o sea, todo el mundo majísimo. Yo realmente estamos en DAZN, pero con estas cosas que tiene el destino, lo que parecían 2 empresas condenadas a ser enemigos íntimos, pues mira, ahora son socios y mis partidos los ven pues, los abonados también de Movistar, con lo cual, bueno, estás en un sitio y no sabes dónde vas a estar mañana. Yo creo que lo importante es lo que tú decías antes, ¿no? Ese contacto, el poder trabajar en equipo, el poder seguir teniendo unas relaciones que sean duraderas, ¿no? Oye, Piti, ¿y el futuro cómo le ves? Pues mira, queda un año de contrato de Euroliga con DAZN. A mí me gustaría terminar este periplo de 4 años y sí que es verdad que a mí me llama mucho la cancha, me llama mucho entrenar niños, me llama mucho entrenar profesionales, me llama mucho moverme. Ahora es cierto que aquí en Tres Cantos la familia está bastante adaptada y muy cómoda porque sabes que es una población, bueno, pues que para chavales está muy bien, muchas instalaciones deportivas, todo muy tranquilo, ¿no? A veces un poco aburrido, pero todo bien. Y este año seguro que este año que viene yo creo que lo vamos a hacer exactamente igual. Pero me gustaría en algún momento decirte, Antonio, que me voy no sé, a Noruega, que me voy a Nueva Zelanda. Cuando salí de Japón tuve una oferta en Nueva Zelanda, me hubiera encantado irme una temporada o 2 a Nueva Zelanda a entrenar baloncesto. Bueno, pues no sé lo que pasará en el futuro, pero lo que no voy a estar es cerrado a quedarme siempre en el mismo lugar. Pues Piti, la verdad que este recorrido por tu vida, la verdad que me ha encantado. A mí Fíjate, también hablar contigo. yo sabía cuando te pregunté si ibas a estar en este podcast, sabía que me ibas a decir que sí. O sea, no, cuando te lo pregunté no dudaba en absoluto. Igual que Guillermo, igual que Daimiel, ¿sabes? Igual que Mac de la NFL, porque, no sé, creo que en esas noches, ¿no? Pues fuimos un equipo. Al final el dormir poco une mucho, hay mucha intimidad porque era un edificio muy grande, pero al final éramos 4 gatos, hemos ido a cenar por ahí. Ahora ya sabiendo que vives en Tres Cantos, no te preocupes, ya nos tomaremos algo. Y Piti, tío, pues la verdad que ha sido una gozada. Yo creo que para la gente que te perdió un poco la pista y ahora, bueno, pues te estaba viendo en DAZN, pues conocer un poco más de ti y un saludo a tus amigos policías, ¿vale?
Qué crack. Bueno, Antonio, la verdad es que un placer. Yo tengo que reconocer que Cantel y tú desde el primer día, desde el minuto cero, prácticamente, pues, joder, me recibisteis muy bien. Siempre con ese punto de curiosidad, ¿no? Llega uno nuevo a ver cómo es. Yo notaba las primeras noches como diciendo, bueno, a ver por dónde va, porque los que salen, los muñecos, los que salen en pantalla, pues el ego lo traen de serie, ¿no? Pero bueno, tuvimos esa constancia, ¿no? Que nos parió para hacer un tiempo ahí, para pasarlo bien, para intentar llevarnos lo mejor posible, ¿no? Y la verdad es que yo estoy contento de haberme llevado, pues bueno, estas amistades, estas relaciones que todavía mantenemos, ¿no? Claro, claro, Piti, es que por esas noches ha pasado mucha gente, ha estado Loncar, bueno, acuérdate, ha estado hasta aquí que peinado, tú fíjate. Quique Peinado, ¿verdad? Sí, Quique Peinado pasó por alguna madrugada así puntual, ¿no? Sí, 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 no ha dejado huella, no te preocupes. Pues, Piti, oye, que muchísimas gracias, tío, que hagas lo que hagas, que te vaya fenomenal. Igualmente. Ojalá dentro de unos años, que sigas ahora en Dazón tranquilito, pero en unos años si te quieres ir a entrenar a un equipo por ahí, pues que también lo hagas, que eres joven y todavía tienes que vivir más experiencias. Y nada, que nos vemos en Tres Cantos y un abrazo muy grande, Piti. Muchas gracias, Antonio. Te deseo lo mejor con tu libro, con tu podcast y con todos los proyectos, porque tú también tienes una cabeza también inquieta, ¿eh? Sí, 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 sí. Y más me vale. Venga, Piti, un saludo, tío.